La cortina de Don Domingo Cura nos dice que ya está acá en la radio del pueblo el profe Fernando con una nueva edición de esta columna que se llama Historias, Mates y algo más. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, Juan, y buen día a toda la audiencia de San Jerónimo y Zona de Audiencia y Influencia. televidencia. Y Bueno, no sé si será televidencia. Viejo televidencia, término ese, ¿eh? cómo lo llamamos, ¿no? A la transmisión de los viewers Los que nos viewers. están viendo ahora por las redes En sociales. directo. También en directo. Bueno, como siempre, Historias, Mates y algo más es esta columna que nosotros compartimos acá en la Radio del Pueblo, en la que empezamos tomando unos mates, así que vamos a arrancar primero lo primero. Primero lo primero. Ahí está. Hoy estamos tomando una yerba de la estancia, acá de Ujú. nuestros amigos de Carcarañá, corte uruguayo. Es la misma que tomamos de espalada el otro día, ¿Me acuerdo? Sí, pero esta señor. vez con la molienda uruguaya o el corte uruguayo, o también le dicen los brasileños padrao uruguayo, No me diga. padrón uruguayo. Así le llaman ellos, los brasileños. Suave. ¿Suave le parece? Suave, la siento suave, pero muy, muy rica Sí, realmente, ¿eh? es una molienda uruguaya que se ve que no es tan uruguaya como, porque tiene algunos dejitos, algunos palitos Pero por ahí bastante sueltos. fina la molienda. Sí, claro, intenta hacer una molienda uruguaya. Yo creo que no se debe poder replicar tal cual con una yerba misionera la molienda uruguaya de la yerba brasileña. Me da la impresión a mí. No sé, tendríamos que en algún momento hablar con alguien ¿Algún que sepa experto? en serio de las cuestiones de yerbas para poder dilucidar estas cuestiones. ¿Le gustó? ¿Le pareció suave? Me pareció suave, pero muy rica, un nivel de acidez intermedio. La verdad que una muy buena yerba para comenzar una mañana y para comenzar un programa como este. Bueno, cuénteme hoy, ya anticipamos un poco, en las redes sociales la gente ya sabe de qué vamos a hablar, pero cuénteme un poquito usted cuál es el tema que vamos a abordar hoy en esta columna. Vamos a hablar de una elección muy importante en la historia argentina, en la historia constitucional argentina, que son las famosas elecciones del año 1983, que son las elecciones que dan al lugar el primer gobierno democrático luego de ese famoso proceso de reorganización nacional que comenzó un triste 24 de marzo de 1976. Yo creo que cuando tocamos temas como estos, que son más actuales, pero que además de alguna forma los hemos vivido, tenemos otra óptica, ¿no? A la hora de abordar esto. Y vos como profe de historia, pero paralelamente como ser un actor de ese Ujú. momento histórico, de esos momentos históricos, te quería preguntar si también sentís que abordás este tema de hoy distinto a cuando hablamos de San Martín, de Belgrano, de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. No, indudablemente uno cuando aborda temas de historia en los cuales uno, no sé si fue protagonista, sino que más bien fue contemporáneo y lo vivió, en este caso como un ciudadano argentino muy joven, son temas que a uno le llegan de cerca porque lo habla no solamente desde lo que uno pueda haber estudiado, leído a través de expertos o análisis históricos, sino que también lo habla a través de su propia vivencia personal, de lo que vivió durante esos días, y eso genera otro tipo de óptica en la exposición. Me parecía que era interesante contar esto antes de meternos de lleno. Sin duda, porque a uno lo toca de cerca, porque son situaciones históricas que uno las vivió, como yo decía recién, desde joven. Yo era muy joven en el año 76, era prácticamente un niño, recuerdo perfectamente lo sucedido y también recuerdo muy bien la explosión, digamos, democrática que se vivió a partir del proceso de transición hacia la democracia del año 83. Me parece bárbaro que ya me estás dando la punta de dónde vamos a arrancar, porque siempre para contextualizar te vas un poquito más atrás vos. Indudablemente, o sea, siempre los hechos históricos implican tener un análisis previo. O sea, para poder entender el proceso
de transición de la democracia que se vive a partir de las elecciones del año 83, tenemos que comprender qué pasó entre el año 1976 al 83, que son prácticamente más de 7 años. Y un poquito antes quizá también, Y ¿no? un poquito antes también, pero por una cuestión de tiempo, ¿sí? Ujú. Del programa, o sea, nosotros tenemos que recordar que el gobierno de Isabel Perón se ve abruptamente, ¿sí? Frenados, terminado, eliminado, si uno podría decir democráticamente, a través de un golpe cívico-militar. Porque el golpe anticonstitucional, obviamente, del año 83, si bien fue desarrollado en forma casi impecable, uno podría decir, por las Fuerzas Armadas, tuvo un apoyo de sectores internacionales, tuvo un importante apoyo de sectores nacionales, ¿sí? Desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista del arco político opositor al peronismo, también tuvo apoyo de las jerarquías eclesiásticas. Ahí te iba a decir, ¿no? Porque dijiste cívico-militar y algunos dicen cívico-eclesiástico-militar. Exacto, o sea, la iglesia tuvo sí, por omisión o por acción directa, un apoyo muy directo a lo que fue ese proceso de reorganización nacional, ¿sí? Que vos fíjate una cosa, ese proceso de reorganización nacional se fragua en la madrugada de ese famoso 24 de abril. Perdón, siempre hay alguien que te llama, pero es terrible, vamos a apagarlo. Que se genera lamentablemente a través de un operativo conjunto de las 3 Fuerzas Armadas, ¿sí? Que se fragua, yo te decía recién, en esa madrugada del 24 de abril, a tal punto que ese famoso primer comunicado de las Fuerzas Armadas, ¿sabe a qué hora se da? A través de la radio fundamentalmente, Me contó ayer, por eso a sé, las pero 3:10 de la madrugada. A las 3:10 de la madrugada, los argentinos, a través de lo que fue el famoso comunicado número 1, se entera, se comunicaba al país que todo el país, toda la República Argentina, se encontraba bajo el mando operativo de las Fuerzas Armadas. Ese fue el artículo 1. El artículo 2 decía que, por lo tanto, había que acatar las órdenes de la autoridad militar, y el artículo 3, una amenaza muy velada que decía una advertencia de lo que podría llegar a ocurrir a aquellos que no acataban a partir de ese momento las órdenes o las instrucciones de las Fuerzas Armadas, ¿cuál era la advertencia? que te pasan por las armas. ¿Y se decreta el estado de sitio Bueno, en ese se preciso decretan instante? muchas cosas. Primero se decreta un estado de sitio. Segundo, se decreta algo fundamental en el estado de sitio, es el fin de todas las garantías constitucionales, la suspensión inmediata de todo lo que son los cargos ejecutivos y legislativos, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, comunal, es decir, todas las autoridades de los poderes ejecutivos, de los poderes legislativos, quedan automáticamente suspendidas, y el tercer poder, que vos me tendrías que decir, Sí, che, eso ¿qué le iba a pasó con preguntar, ¿qué la pasó? Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Corte Suprema de Justicia, todos sus cargos fueron reemplazados por jueces, obviamente, que estaban afines a este proceso de organización nacional. Eso de movida de entrada. Obviamente, ¿qué significó visualmente? La clausura del Congreso de la Nación, la clausura de todos los organismos políticos de toda la República Argentina, y un proceso muy fuerte de censura de todos los medios de comunicación de la República ¿Qué Argentina. hicieron durante esos años con el Congreso? ¿Qué hicieron? ¿Un salón de fiesta? Cerrado, ¿Cerraron ahí? cerrado, automáticamente O cerrado, sea, en sin octubre función. empezaron, oh, tenemos que limpiar todo, acomodar todo, Uno porque podría decir ahora cómo cerraron plata. Cerrado por completo. Y no solamente eso. O sea, por otro lado, había todo un proceso de intervención de todos los sindicatos, de intervención de todas las universidades de la República Argentina, con la figura de los rectores interventores, ¿sí? Todos los gobernadores fueron suspendidos de sus cargos ejecutivos, y vos decís, bueno, ¿y qué pasó con las gobernaciones? Bueno, fueron reemplazados por
figuras de altos mandos de las 3 Fuerzas Armadas. Es decir, a ver, vos sos de la Marina, te doy esta provincia, vos sos de la Fuerza Aérea, te doy esta provincia, vos sos del Ejército, te doy esta provincia. Ahí comienzan también ciertas tensiones internas dentro de las 3 Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque implicaban mecanismos de poder, o sea que todas las provincias estuvieron a cargo de mandos militares. Ujú. Pero como los mandos militares no alcanzaban para tanto, obviamente se tuvo que echar mano de muchas personas que no eran militares, que eran políticos de otros partidos para ocupar ciertos cargos menores, como yo te podría decir, intendencia, comunas, ministerios, secretarías, y esos mandos, ¿sí? Digamos, de facto, fueron aportados por militantes de otros partidos políticos, obviamente opositores directamente al peronismo, como el radicalismo, la Unión Democrática, el Partido Demócrata Acá muchos, Progresista. incluso acá en San Jerónimo, Muchos. gobernó el referente de la democracia progresista durante esos Por años. eso se dice que fue un proceso, ¿sí?, de golpe cívico-militar, con participación en el sentido de las armas, de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, y con participación de muchos sectores políticos de la Argentina. Esto no quiere decir que hagamos un juicio sobre la gestión de esos intendentes o No, presidentes comunales, que algunos han tenido buenas gestiones, otros no tanto, pero sí que usurparon el poder. a ver, buena gestión. Usurparon algunos porque algunos ya estaban en el mando y continuaron, ¿no? Algunos continuaron, muy pocos, pero aquellos de buenas gestiones, cuando vos partís de una usurpación de garantías democráticas, ya es como que arrancás con el pie izquierdo. Es como cuando hablamos de Ilian, todas las virtudes que tuvo el gobierno Ah. de Ilian, pero que fue elegido con la proscripción del partido mayoritario. Y si bien hay que reconocer, en el año 76 la Argentina vivía un proceso muy delicado, de muchísima inseguridad, de una convulsión política terrible, una situación económica bastante delicada, ¿sí?, con accionar de movimientos subversivos, porque hay que tener en cuenta que el accionar de los movimientos subversivos comienza durante el proceso democrático del gobierno de Isabel Perón. O sea, indudablemente fue una picardía, porque ¿sabe cuánto tiempo le faltaba a Isabel para terminar mandato? Apenas dicen 6 meses. O sea, faltaba muy poquito tiempo. Sí, no, no le faltaba eso, pero habían llamado elecciones para septiembre, creo. Exactamente. Pero siempre hay que tener en cuenta que en la historia política y constitucional de nuestro país, muchos de los golpes, o sea, los quiebres constitucionales, ¿sí?, sobre todo en el año 76, estaban influenciados políticamente por intereses internacionales. Indudablemente. Y acá estoy hablando fundamentalmente de Norteamérica, que en ese momento, con su política de seguridad nacional, con su política del Plan Cóndor, ¿sí?, todo aquel vestigio de gobierno que pudiera tener un viso de populismo, un viso de izquierda, un viso de socialista, era eliminado. Que fue lo que le pasó también en Chile a Salvador Allende, que fue asesinado en el Palacio de la Moneda por el propio ejército. Bueno, Este es el contexto ese general, contexto ¿eh? general de que me hablas y un contexto regional en el que había dictaduras prácticamente en todos los países. Había dictaduras, el famoso Plan Cóndor, ¿sí?, implicaba un proceso de un control muy estricto por parte de Norteamérica de los distintos gobiernos de las Américas, sí señor. Y de a poco, Argentina es uno de los primeros países que recupera la democracia en ese Argentina contexto, prácticamente ¿no? es uno de los primeros países en el año 1983 que recupera el sistema democrático, que comienza una transición a la democracia. Obviamente en cierto sentido forzada, porque nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. O sea, primero, en el momento, que esto es importante destacarlo, viste que yo te decía recién que todos los ministerios a partir del año 1976 son ocupados por cargos militares, ¿sí?, coroneles, almirantes, brigadieres. Menos, Menos dos muy claves. Primero, Ministerio de Economía. ¿Se acuerdan de Martínez de Oz? sí. El orejón que le Sí, llamaban. sí, sí. Que si yo te menciono las políticas en general de Martínez de Oz, me decís, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Porque primero ten en cuenta que Martínez de Oz asume como ministro de Economía desde 1976 a 1981, prácticamente todo el proceso, gran parte del proceso, 80% del proceso militar.
Primera medida que toma Martínez de Oz, Sí, déjame hacer una sí, acotación. Se va con Videla, ¿no? Porque en el 81 sube Viola. se va con Videla porque en el 81 hay como un, sí, refresquing, o sea, Sí. refrescar un poco la cara, podríamos Ponele. decir. Sí, se va Videla, sube Viola, Viola se va porque le agarra un infarto, Viola dura muy poquitito, 1981, después de Viola sube alguien triste en nuestra historia, más triste que todos los otros, el famoso Fortunato Galtieri. Leopoldo Fortunato Galtieri. Leopoldo Fortunato Galtieri, que se dio el gusto de estar en el famoso balcón de Plaza de Mayo en lo que sería el día siguiente de lo que es la recuperación de las Malvinas, y termina este proceso triste en la historia un general de transición que fue el famoso Reinaldo Viñole. O sea que tuvimos un poco de todo. Pero siempre el fuerte de lo que es el proceso militar estuvo en manos de una sola arma que fue el ejército. ¿Sí? Y volviendo un poquito a Martínez de Oz, obviamente, adivina la primera medida económica que toma Martínez de Oz, pide un qué. Un préstamo Un crédito. ¿Y a quién se lo va a pedir? y al Fondo Al Monetario. Fondo Monetario Internacional. Y para que la audiencia lo entienda, nosotros hasta 1976, si bien la situación económica era complicada, era difícil, teníamos inflación, el concepto de deuda externa casi no estaba acuñado. No era una palabra que utilizaba la Argentina porque prácticamente la Argentina hasta el año 76 no tenía una deuda externa. Y las primeras medidas que toma, como siempre, es, imagínate, liberalización de precios, devaluación del peso, congelamiento de salarios, apertura de las exportaciones, ¿sí? Buscó un poco, o sea, frenar el déficit fiscal, la apertura de las exportaciones generó un ingreso masivo de productos extranjeros a la cual la industria nacional, que todavía no estaba preparada, no pudo competir, lo cual generó el cierre de una enorme cantidad de fábricas, lo cual implicó una enorme cantidad de desocupados, muchísimas fábricas cerraron y entramos en la famosa bicicleta financiera del 2x1, de la plata fácil, en donde muchos argentinos, ciertos sectores que sí contaban con un poder económico, se iban a Miami, al famoso, ¿te acordás? 2x1. Deme dos. Deme dos, exacto, deme Y dos. está muy bien reflejado en la película La Plata Dulce. La plata dulce está muy bien reflejada, o sea que, digamos, ese fue el contexto económico prácticamente durante todo el proceso militar, un proceso de alto endeudamiento, un proceso de devaluación de la moneda, un proceso de cierre de fábricas, un proceso de sustitución de lo que fue importaciones que nunca se logró y obviamente generó una crisis económica al cual en un momento el gobierno militar, como manotazo de abogado, dice, bueno, vamos a tratar de hacer algo para poder lograr la popularidad perdida de la población argentina y dijeron, bueno, vamos a tomar una causa noble, como fue Y la Malvinas. vamos a desvirtuar. Claro, tomamos la causa noble, bueno, yo me acuerdo, y esto yo lo voy a decir, mi hermano en ese momento se encontraba haciendo el servicio militar en el año 82, se encontraba en Buenos Aires, estaba dentro de la Armada, ¿sí? En Infantería de Marina, Batallón de Infantería 5, y 2 días antes de la toma de Malvinas hubo en la Plaza de Mayo una manifestación masiva en contra del gobierno, una de las primeras manifestaciones en Plaza de Mayo masivas en contra del gobierno militar, y a él le ordenan ir a reprimir, cosa que por suerte no pasó. A los 2 días siguientes, digamos prácticamente al 3 de abril, al día siguiente de Malvinas, esa misma gente en la Plaza de Mayo estaba gritando Fortunato, 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 en alusión a la victoria de la recuperación de las Islas Malvinas. Habría que encontrar alguno de esos que debe haber alguno que ha estado en las dos plazas, ¿no? Y habría que Sin encontrarlo duda, para sin charlar duda. con esa gente. Obviamente todos sabemos cómo termina la gesta de Malvinas y eso significó el golpe de muerte, el golpe de gracia del proceso de reorganización nacional y por lo tanto el último general, que yo te decía recién que era Viñole, se encuentra en la obligación de comenzar la transición al proceso democrático y convoca elecciones a través de un decreto. Como no podía ser de otra forma. Sin Como no puede. congreso, ¿cómo va a Sin llamar? congresos. Y ahí entramos al tema que nos interesa hoy,
que es el panorama en las elecciones de 1983. Que es un tema de los más apasionantes que nos ha tocado charlar, por lo menos para mí. La verdad que sí, primero hay que tener en cuenta que en 1983, ¿sí?, lo que se llama a elección son todos los cargos ejecutivos nacionales y provinciales, estamos hablando presidente, vicepresidente y gobernadores de todas las provincias, intendentes de todas las ciudades y jefes de comuna de todas las comunas. Eso sería todo lo que es Y ejecutivo. todos los cargos legislativos. Más, muy bien, vos lo decís, todos los cargos legislativos, senadores, diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, concejales en el caso de ser ciudades. O sea, que realmente el movimiento de la maquinaria electoral fue enorme porque Gigantesco. gigantesco, y la expectativa de todos los partidos políticos, muchos de los cuales habían estado proscriptos prácticamente, porque en ese momento decir peronismo también era una mala palabra, ven la oportunidad de volver al ejercicio democrático. Hay una particularidad de que en el Congreso Nacional y en los consejos que se elige solamente en los consejos la mitad de las cámaras. La mitad de las cámaras. Y en el Congreso se elige todo, pero se eligen algunos que van a estar durante la mitad de su mandato, ya a sabiendas de que van a estar durante la mitad de su mandato, ¿no? Exactamente, pero bueno, la oportunidad era muy importante para todos los partidos políticos y sobre todo, ahora lo vamos a ver, es importante destacar que no había una polaridad de partidos, no eran dos partidos, había una importante oferta política electoral en la Pero pues República la gente fue a Argentina. votar y ahí sí se Ahí se polarizó. polarizó bastante, pero la oferta fue bastante importante. ¿Y sabe qué cantidad de gente votó, estaba en el padrón en ese momento? Teníamos en el padrón 17.900.000 personas, ¿sí?, capacitadas para votar en el año 83, de las cuales votaron 15.300.000, es decir, un porcentaje altísimo, casi el 85,61% del padrón fue a votar. Mirá qué número, muy importante. No sé si no se volvió a repetir Yo segundo. creo que ese porcentaje tan alto de votantes no se volvió a repetir más en la República Argentina. Y no sé si antes habrá habido. No tengo el dato, pero realmente fue un porcentaje muy, muy elevado. Y también fue muy interesante la cantidad de ofertas, si uno podría decir, o de candidatos que uno tenía en ese momento para elegir. Porque evidente, como vos muy bien lo dijiste, había dos partidos mayoritarios, los dos partidos históricos. Por un lado estaba el Partido Justicialista, que llevaba como candidato a presidencia, ¿te acordás de Ítalo Luder? Sí. Bueno, Ítalo Luder y de Olindo Vitel como vicepresidente. El partido opositor, la Unión Cívica Radical, que llevaba una figura joven, no nueva en la política, pero que por primera vez se presentaba a un cargo presidenciable como este, que era Raúl Alfonsín, con su vice Víctor Martínez. Y obviamente después estaban los otros partidos que formaban parte de este espectro, panorama político, como el Partido Intransigente, del famoso El bisonte El Allende. Bisonte Oscar Allende, Que fue la tercera fuerza, que ¿no? fue la tercera fuerza. El Después, PI. el PI, Partido Intransigente. Después estaba, por ejemplo, el partido, el MIT, ¿sí?, Movimiento de Integración y Desarrollo, del famoso Rogelio Frigerio, Frigerio Salonia era la Frigerio fórmula. Salonia. Después venían partidos, la verdad, que llamaban mucho la atención, algunos muy interesantes, como por ejemplo había uno llamado Alianza Federal, del ¿Ese era el de fam Manrique? el ¿Paco Manrique? Paco Manrique, almirante, ¿sí?, Francisco Paco Manrique, que en su momento tenía una muy buena imagen, entre comillas, sobre todo muy recordado por los jubilados, porque durante la época del proceso militar, Manrique se encontraba como militar en lo que era la parte de acción social y inventa o desarrolla, ¿te acordás del pronóstico deportivo? El El PRODE. PRODE, que la idea del pronóstico deportivo llamado PRODE era que lo que se recaudaba en el PRODE iba destinado a la caja de los jubilados. Mm. Iba destinado a la ¿Y qué caja pasó después? IVA.
iba. La gente, obviamente, los jubilados todavía lo están esperando. Pero el objetivo, digamos, podríamos decir, era muy noble. Así que estaba Manrique, y había otro militar que ya había dejado hace tiempo el uniforme, porque el uniforme por ahí generaba cierto escozor, que formaba un partido que llamaba la Unión de Centro Democrático, La UCD. la UCD, con un símbolo que era así, ¿te acordás con el dedo? Claro, Así, la L. la L, del famoso Álvaro Alzogaray, Ya estaba don Álvaro. famoso en una frase, hay que pasar el invierno, ¿te acordás? Sí. Y después, bueno, teníamos candidatos interesantes, estaba el Partido Socialista Popular. ¿Estaba Esteves Boero? Sí, ¿y sabés dónde nació Esteves Boero? ¿Y acá en Cañada? En la ¿Dónde? ciudad de Rosario. Ah, bueno. Era rosarino, ¿sí? Que recién en el año 1987, ¿sí? En un cargo electivo, vuelve a estar como diputado nacional por Santa Fe. Y fíjate qué importante como dato, ¿sí? Fue el primer diputado del socialismo dentro del Congreso de la Nación después del famoso Luis Palacios. ¿Sí? O sea, hubo un proceso muy largo en donde el socialismo no tuvo presencia en el Congreso. Después, bueno, estaba la famosa, el Partido Demócrata, el Partido Social Democrático, y está y había un partido interesante que se llama Movimiento al Socialismo. El MAS. El MAS, exacto, con una figura muy importante en su época, el famoso Luis Zamora. Sí, sí. ¿Sí? O sea, ese era más o menos el panorama, el espectro político que teníamos en ese momento y todo lo que generaba esto, porque tengamos en cuenta que nosotros en el año 83 las campañas políticas eran muy distintas a las que eran ahora. No teníamos internet, no teníamos medios, había que recorrer realmente todo el país a través de actos, y los medios de difusión importantes se centralizaban fundamentalmente en lo que eran los canales abiertos, porque tampoco había televisión por cable, ¿eh? Teníamos los canales abiertos, acá el 3, el 5, el famoso ATC, que era el canal 7, y teníamos los medios de prensa y los medios radiales. O sea, las campañas se realizaban de esa manera. Y en esa época prácticamente no existían lo que serían los que conocemos ahora, esas famosas encuestadoras que permanentemente están midiendo la opinión pública. Por lo tanto, no era tan fácil definir quién podía llegar a ganar una elección, porque no estaba el sistema de controlador, de censo, de encuestas, de quién podía ir a la cabeza en las elecciones. ¿Y qué había? ¿Percepciones? Más que nada había percepción, o sea, los actos públicos, los actos políticos, sobre todo los cierres de campaña, te daban una medición importante de lo que era el sentir de la gente. Eran muy importantes los actos. Y sobre todo la percepción de la gente. Había una percepción de la gente. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que en el caso de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín era muy buen candidato, un muy gran orador, ¿sí? O sea, con una elocuencia frente al micrófono muy importante, que algunos lo podían recordar con las enormes diferencias que hay con la elocuencia que tenía Balbín, otro grande de la Unión Cívica Radical. Y por el otro lado teníamos a Luder, también un muy buen orador, pero con un perfil totalmente distinto a lo que era Alfonsín, ¿sí? Y todo eso genera una convulsión, en el buen sentido política, bajo el ojo de supervisación de todavía las Fuerzas Armadas. Si querés, tengo para compartir, ya que me hablas de la campaña y de cómo se difundían las ideas de los partidos, un spot de Alfonsín y un spot de Luder. Me parece perfecto. ¿Te parece que lo compartamos? Dale. Bueno, vamos primero con el de Alfonsín, después Alfonsín. Si querés hacemos una reflexión al respecto y después vamos con el de Luder. ¿Te parece que lo hagamos Vamos en ese adelante. orden? Bueno, vamos con el spot de Alfonsín, que fue el último de una serie de spot que hizo Raúl Alfonsín justamente en el marco de la campaña electoral, ¿no? Así que lo compartimos. Muchos me han preguntado por qué saludo así. Es una manera de estar juntos, es un abrazo a la distancia. Y a pocas horas de una decisión fundamental de los argentinos, no para consagrar una candidatura,
para elegir un rumbo nuevo, deseo estar más juntos que nunca, porque sabemos que solamente a través de el esfuerzo de todos vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Ahora, Argentina. Bueno, escuchamos a Raúl Alfonsín, ¿no? Interesante eslogan, ¿eh? Sí. Muy bien puesto. Me llama la atención, hoy viéndolo con una mentalidad del siglo XXI, ¿no? La pasividad, lo lento que era, la locución de Alfonsín, obviamente, uno esperaría algo más estridente, pero sí lo que noto también es una cercanía, un estrechar manos, un todos juntos, una sensación de unidad nacional. Un toque a la emoción, ¿sí? Yo creo que la gente que manejó la campaña de Alfonsín supo manejar muy bien el tema emocional de la gente. Sí, sí. Hay otros, por lo que pasa que serían muchos para compartirlos, pero hay otros en los que, por ejemplo, dice un país en donde va a ser más importante la obligatoriedad de la educación primaria que la obligatoriedad del servicio militar obligatorio. Claro, te imaginás que para ese contexto decir eso sumaba, y mucho. Sí, sumado sobre todo con el recuerdo tan fresco de Malvinas, con ¿no? el recuerdo tan fresco de Malvinas y el recuerdo tan fresco de la represión, ¿sí?, de todo el proceso militar de tantos años, indudablemente. Y el remate, Alfonsín, el hombre que hace falta, es también un buen logro para ese momento. Hoy por ahí suena un poco anticuado, pero para ese momento. Y el logo, acordate que el logo era un óvalo con los colores de la bandera argentina que decía RA, que uno decía Sí. República Argentina, Raúl Alfonsín. Y lo tenían los autos pegados Y lo atrás. tenían los autos, o sea, durante mucho tiempo. La campaña publicitaria que se manejó fue muy buena, que yo te decía, se tocó a la fibra de la emoción de la gente. Hoy por hoy, todo lo que es los estudios del desarrollo de la neurociencia, que está tan en boga que en esa época todavía ni se acuñaba la palabra, destaca que casi el 80%, mirá lo que te voy a decir, casi el 80-90% de las grandes decisiones que toma una persona tiene un alto contenido emocional. Y hoy las campañas publicitarias, las campañas de marketing, aquellos que organizan todas las cuestiones electorales, lo saben y lo acuñan a través de lo que serían los algoritmos de la red. ¿Querés que crucemos la vereda y escuchemos uno de Luder? Me encantaría. Ahí está, escuchá. Ítalo-argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente. Era el currículum de Luder. Como que le faltó algo. A ver. Después hay otros en los que se apela mucho a Perón, la voz de al Perón, pasado. vuelve Perón. Sí. Es como que se apela al pasado y como que Alfonsín tiene una visión de lo que se viene. Mira, estas dos publicidades que vos marcaste Busqué justamente las dos. son muy buenas porque marcan la diferencia en un poco de imagen. Pero lo que sí yo rescato es el nivel político de ambos candidatos. O sea, la trayectoria política, ¿sí?, la trayectoria cívica de ambos candidatos, tanto en Raúl Alfonsín como en Luder. O sea, realmente eran candidatos políticos de un nivel, de una limpieza, ¿sí?, de una imagen, de una elocuencia realmente muy buena, que a veces dice, che, ¿dónde quedó todo eso? Sí, estamos hablando de los que quedaron en el camino, que nombraste al Bisonte Allende, a Esteve Boero, todos gente de una integridad. Una integridad, que no tenían cuentas paralelas en el extranjero, no tenían cuentas afuera. Hasta los de derecha que nos parecían tan malos, los hasta vemos los hoy. de derecha, que realmente eran íntegros en toda su presencia. Realmente eso habría que destacarlo. Obviamente tenía que ganar uno de los dos, ¿sí? Yo creo que en el caso de Luder
falló muchísimo, ¿sí?, la estructura de campaña publicitaria, pero también hay que tener en cuenta que el peronismo venía en gran parte de sus huestes muy sesgado. Venimos de un proceso militar en donde el peronismo fue también un blanco muy importante y muy atacado. Eso afecta a una estructura orgánica política. Yo te pregunto si vos ves hoy algunas similitudes con el peronismo de hoy con el de aquel 83, ¿no? Porque todavía como que no estaba dirimida bien la cuestión del poder. Muchos dicen que el candidato tendría que haber sido Cafiero. Mira, el peronismo es un fenómeno político que por ahí es muy difícil de entender hasta para los propios argentinos, porque es un movimiento que permanentemente cambia y evoluciona. Es un movimiento que vos decís, bueno, a ver, de figuras como la que teníamos de Luder, pasamos después, en los famosos años 90, a figuras neoliberales como Menem, y después pasamos a figuras como que es un movimiento que está permanentemente cambiando, fusionando, abierto, ¿sí? Es muy difícil comparar un peronismo de una época con otra época. Obviamente, las bases ideológicas del Partido Justicialista siempre se mantienen. Lo que cambia es la estrategia. Igual yo iba a algo más concreto que ni siquiera tiene que ver tanto con lo ideológico, sino con la situación. El peronismo termina resolviendo sus antinomias, que las tiene, siempre con grandes, para construir liderazgos, siempre con grandes elecciones. La primera me parece, bueno, lo veamos a Perón, pero la primera se dirime por las armas y consolida el predominio de la derecha sobre la izquierda peronista. La segunda, si nos venimos más acá en el tiempo, es indudablemente la interna del 88 de Menem y Cafiero. Menem y Cafiero. Y después tenemos una interna de 2003, porque en el 2003 juegan todos, juega Duhalde con Kirchner, Menem, juega Rodríguez Sá también en esa interna abierta donde jugaron todos, ¿no? Y gana, no sé si decir que gana Kirchner o si gana Duhalde, esa interna, ¿no? La del 2003. Lo que sí después, en el 2005, el kirchnerismo se impone al dualdismo en la provincia de Buenos Aires y marca también. Y marca la agenda política. Otra interna, y Sí, y la consolidación de Kirchner y del kirchnerismo usufructuando el poder del peronismo. Por eso te digo, en ese momento, en el 83, no se veía el liderazgo de Luder como un liderazgo del partido, y lo digo a la distancia, ¿no? Porque no viví esa época, pero me parece de haberlo leído. En el 2019 tampoco Alberto Fernández no usufructuó el poder, y eso que el peronismo te lo castiga. Te lo castiga, no te lo perdona. Y hoy me parece que el peronismo está en una situación similar, en ese sentido, en que no tiene liderazgo. Uno sabe que el liderazgo de Cristina, por una cuestión judicial y hasta biológica, es un liderazgo que está terminado. Sí. Desde hace 10 años, por lo menos, nos estamos yendo del tema. No, pero te sigo. Pero, y que necesita justamente el peronismo establecer un liderazgo que no lo tiene como no lo tenía en aquel momento, en el 83. Es la impresión que me da a mí, ¿no? También hay algo importante de destacar en lo que es política en la Argentina, y esto lo sufre, creo, mucho, sobre todo el peronismo. Los políticos argentinos no se jubilan. Los políticos argentinos mantienen hasta que no le dan una patada en el culo. Participación política activa prácticamente hasta la muerte. Lo que genera un problema muy grave en el sentido de la renovación y el refresco, ¿sí?, de las estructuras políticas de cualquier partido político. Entonces pasa que un outsider, como se dice ahora, o sea, alguien que la juega de afuera, te viene, ¿sí?, irrumpe terriblemente y te encuentras que de golpe una persona que no tuvo prácticamente trayectoria política, te la encontrás como presidente. Ahora, ¿vos se lo atribuís a la Argentina, a eso únicamente? Porque creo que Lula tiene 80 años, Trump sí, tiene pero 80 creo que años. en Argentina se nota mucho en todas las estructuras de poder, ¿sí? Tabaré Vázquez en Uruguay estuvo... Sí, pero en Argentina es algo que se marca mucho, ¿sí? Me parece que se marca mucho, y sobre todo en Argentina se marca mucho porque es un proceso o es una fórmula que obviamente a las nuevas generaciones de argentinos ya no les cierra, ¿sí? Ya nuevas generaciones argentinas están pidiendo por ahí
otros formatos políticos, otras imágenes políticas, otros protagonistas políticas. Y yo te voy a dar un caso muy puntual y me salto a la actualidad. En las últimas elecciones que nosotros tuvimos acá en la República Argentina, en lo que es Fuerza Patria, si vos te fijás, el peronismo presenta como primer candidato a lo que es el Congreso de la Nación a una chica muy joven, Karen Tepp, que en realidad viene de una extracción política que es no peronista, ¿sí? Si bien afín, que es Ciudad Futura. Y esa persona, prácticamente muy joven, pero no en trayectoria política, pero viene de afuera del peronismo, llegó a sacar una cantidad de votos muy importantes en un momento de reconversión de las estructuras peronistas. Lo que te está dando la pauta, que obviamente el electorado, ¿sí? En general, hoy por hoy, no es el mismo electorado de la década del 70, de la década del 80, o sea, se maneja con otro tipo de estándares, otro tipo de información, más inmediata a través de las redes, y está buscando protagonistas jóvenes y nuevos dentro de las estructuras políticas. Y eso yo creo que es importante que un partido o cualquier partido lo tenga en cuenta. Volvemos al tema que no. Volvemos al tema que Sí, nos porque convoca. nos fuimos por las ramas, Sí, sí. pero no. Volvemos a la elección de 1983 y los cierres de campaña, ¿te parece? Los cierres de campaña, el cierre de campaña de Alfonsín, fundamentalmente, Ay, sí. que. Lo recuerdo directamente. Bueno, y después cuénteme su historia. Cerró la campaña de Alfonsín acá en Rosario, ¿no? Sí, señor. La ciudad de Rosario estaba vista como, en su momento Rosario tenía una imagen como que era un baluarte del peronismo muy importante. Alfonsín decide cerrar su campaña en la ciudad de Rosario, ¿sí? En el Monumento a la Bandera, en un acto multitudinario que algunos, de acuerdo a las fuentes, dicen 200.000 personas, otras dicen 300.000, hasta algunos dicen 400.000 personas. Paralelamente, Luder lo cierra la 9 de julio, en también una movilización gigantesca. Gigantesca. Creo que la más grande de los actos partidarios de esa campaña, 1 millón de personas la 9 de julio. 1 millón de personas, o sea, para la época y en ese contexto, obviamente mostraba una enorme necesidad de la población argentina de poder expresar su ideal político que por años había estado vedado. Escuchamos, no el de Rosario, pero sí el cierre de campaña de Alfonsín en el Estadio Ferro, que fue el cierre para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Un discurso mucho más abarcativo, ¿no? Mucho más amplio. A ver. Le habla a un contexto de gente mucho más amplio de lo que le hablaba el peronismo. Y nada de grieta, vos fíjate que él justamente lo menciona. O sea, había mensaje, pero también había intensidad en la exposición. Incluso hay otro segmento de este mismo acto en donde él se refiere a los socialistas de Justo y a los peronistas de Perón y Evita, y a los demócratas progresistas de Lisandro Latorre y Luciano Molinas, como que trata de ser muy abarcativo. El discurso... Pesca en todo, en un mar enorme, mientras que el peronismo pescaba en una laguna chiquita así. El discurso de Alfonsín, más allá de su enorme capacidad de oratoria, porque era una persona que frente a un micrófono exponía libremente, y hay muchos ejemplos de él, realmente era un discurso esperanzador e integrador. Dos elementos muy importantes previos a la campaña del 83, que yo creo, y no tengo la menor duda, definieron, ¿sí?, la balanza en el momento de la elección. No quiero desmerecer el discurso de Luder, no sé si tenés algún otro discurso de Luder de la época. No,
No Pero, traje de Luder, pero me parecen sosos. el discurso de Luder era como que vos decís, bueno, se basaba en parte del pasado del justicialismo, pero le faltaba proyección a futuro en la exposición. Indudablemente, como yo te decía, o sea, había discursos y discursos y algunos impactan menos, impactan más en lo que es la emoción de la gente. Y eso obviamente quedó reflejado después en el momento de las elecciones, ¿sí? Vos cuando lo escuchás a Alfonsín te hace recordar por ahí ese nivel de discurso político de que hoy ya no lo escuchamos prácticamente, ¿sí? Ese nivel no existe hoy en elocuencia en nuestros representantes políticos. Lo cual es importante también analizar, bueno, qué pasó con la evolución y la formación de los políticos en la Argentina. Sí, tenías también un congreso donde había voces muy importantes, muy Muy pesadas. importante, muy importante. Ahora, a mí me interesa en este contexto saber cómo lo viviste vos, como un joven de 18 años que no pudo votar por circunstancias del destino, Exactamente. pero que estaba viviendo ese momento, Mira, esa yo en el año ebullición. 1983 me encontraba con lo que se llamaba bajo bandera, es decir, estaba haciendo el La servicio colimba. militar obligatorio, la colimba, en donde, muy cerquita de acá, Aeropuerto Rosario. ¿En qué fuerza? Yo no sé qué pasó en el destino, Fuerza Aérea, ¿sí? Que realmente eran pocos los conscriptos que estaban en la Fuerza Aérea y en una unidad muy especial, que obviamente acá hubo un ¿Te acordás error qué del número te destino, tocó en el...? 873. Sí, Ah, señor. entró mucha gente Sí, sí. entonces. Número de sorteo, mira, hay cosas que yo creo que una persona a cierta edad no se olvida, que es el número de sorteo. A mí me tocó 873, que estaba Fuerza Aérea Armada, pero entré dentro de la Fuerza Aérea con dos, y conocí a dos, yo te decía fuera de micrófono, tenía dos compañeros que eran de esta localidad. Mire usted. Gustavo Mengarelli, mi querido compañero, del cual hice un montón de guardias con Vecino, Gustavo, aparte, ahora. vecino, que me acuerdo, adoro a la madre, porque la madre el domingo nos iban a visitar y la madre amorosa, la Pochi Mengarelli, nos traía chocolate, facturas, churros con dulce de relleno. Era como una madre de todos en ese momento, nos apañaba a todos. Y el otro era el gringo Omar Gilardoni, que el gringo Omar Gilardoni, muy astuto el hombre, se dio cuenta que si traía esos exquisitos salamines que se hacen en San Jerónimo, ¿sí? Los suboficiales decían, usted no hace guardia. Genial el gringo, ¿viste? Vio la beta ahí, acá voy a utilizar mi No nos va a influencia traer ningún en inconveniente embutido, estas así, confesiones, no, ¿no? para Ya nada, pero proscribieron esta aparte, causa. más de uno de esos embutidos pasaban para la guardia y realmente los salamines que traía el gringo eran extraordinarios. O sea, yo hice la colimba con ellos dos en una unidad que se llamaba Policía Aeronáutica Militar. O sea, era como la policía militar dentro de la aeronáutica. Vos decís, obviamente el tamaño o la altura de la mayoría estaba en 1,80 m. No me pregunté qué hacía yo ahí, sí, pero caí ahí de sopetón. Y lo que sí recuerdo, que me tocó estar en el aeropuerto de guardia, toda la compañía, cuando viene Luder al aeropuerto Rosario, a hacer el acto en Rosario, y cuando viene Alfonsín. Dos situaciones totalmente distintas. Ah, bueno, entonces yo pasé los spots acá y yo te Sí, sí, tendría que sí, haber sí, sí. preguntado a vos directamente qué sensación te dejó Bueno, verlos, aunque yo sea tengo cada que uno. decir la verdad y ser lo más objetivo posible. Cuando viene Luder, ¿sí? Ponele que, no me acuerdo exactamente, llega al aeropuerto a las 10 de la mañana, sin un vuelo, creo que era un vuelo charter, a partir de las 8 de la mañana comienzan a caer colectivos con gente de las unidades básicas. Era tanta la emoción de la gente por tener contacto con Luder que nosotros habíamos hecho un cordón de seguridad, porque en ese momento pasar de lo que sería el edificio del aeropuerto a la plataforma pasabas caminando, era algo normal, o sea, no había ningún tipo de valla. Entonces tuvimos que hacer un cordón de seguridad. Cuando comenzó a caer, eran como 700, 800, 1000 personas y nosotros éramos muy pocos soldados, el cordón de seguridad se rompió. La gente llegó hasta la plataforma, ¿sí?
a tal punto que se tuvo que traer urgente el auto para sacarlo a Luder del avión y subirlo al auto, y el auto que se vaya lo más rápido posible, pero la gente lo quería tocar. ¿Te imaginas nosotros ahí tratando de parar a toda esa enorme cantidad de masa de gente? Era algo imposible. Y dicen que Luder no era una persona a la que le gustase que lo toquen. No, no era carismático para nada, ¿sí? No era carismático en ese sentido, y obviamente uno pensaba que la estructura de campaña de Luder tenía una organización, y en ese momento obviamente no la hubo, ¿sí? Fue un escándalo. Nosotros me acuerdo que quedamos desparramados por toda la pista del aeropuerto, los cascos tirados, pero no porque la gente era violenta, sino que era ese entusiasmo desbordado de poder tocar a lo que ellos consideraban su líder político. Luder, que era santafesino, Sí. era rafaelino. Uh-huh. Y nunca hubo un presidente santafesino, al menos electo democráticamente. Nunca hubo, es cierto. Y después está la contrapartida. Cuando ya se sentía en el ambiente que Alfonsín tenía como una leve ventaja electoral y era muy probable que sea presidente, porque en el ambiente sí se sentía en el boca a boca, Alfonsín llega al aeropuerto Rosario para cerrar campaña. Y yo me acuerdo que estábamos todos en la unidad militar, ¿sí? Y llega lo que se llamaba el GOES, Grupo de Operaciones Especiales, que era un grupo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea especializados, porque pesaba sobre Alfonsín una amenaza de muerte. La amenaza de muerte se podía efectivizar o en aeropuerto o en el Monumento a la Bandera. Me acuerdo que los oficiales de este grupo de operaciones arman el operativo de seguridad y había un oficial que nos dice claramente, miren, si a Alfonsín lo matan en el monumento, a nosotros no nos interesa. Lo que no puede pasar, que lo maten en el aeropuerto porque sería responsabilidad de la Fuerza Aérea. Y se organiza un operativo con la estructura de campaña del radicalismo, que yo tengo que reconocer que fue muy buena, y fue terriblemente ordenada, ¿sí? Y a mí me tocan, yo te lo decía antes fuera del micrófono, un oficial me dice, bueno, usted se va a quedar en la puerta, imagínate yo con 1,60 m, el casco, el uniforme, era un enano de circo con uniforme prácticamente, me ponen en la puerta del aeropuerto para recibirlo al candidato, dice, porque no hablan de Alfonsín, era el candidato. Usted va a recibir al candidato y lo va a escoltar desde la puerta de ingreso al aeropuerto hasta la puerta de ingreso de la plataforma. Bueno, digo, perfecto. Afuera desbordaba de gente. Termina el acto, llega al aeropuerto, me acuerdo muy bien que Alfonsín tenía unas ojeras que le llegaban prácticamente hasta la rodilla, un cansancio, imagínate todo lo que implicaba una campaña política. Se abren las puertas y yo lo tenía que escoltar, y cuando veo que entra Alfonsín, imagínate yo, un joven de 18 años, prácticamente 19, que lo veo a Alfonsín así como a la distancia que estamos nosotros, prácticamente, yo lo miro a él y Alfonsín recuerdo que me mira a mí y me estrecha la mano. Obviamente uno respetuoso estrecha la mano. A los 5 minutos siento una voz atrás que dice el oficial, 5 días de arresto. ¿Y se cumplieron? No, por suerte no se cumplió. Se Después olvidó. me lo perdonaron. Y de ahí, con otro compañero, no sé si no era Gustavo Mengarelli, lo acompañamos hacia el otro lado de lo que sería el hall de aeropuerto para que suba a la plataforma. Y hay una anécdota muy linda, porque en un momento, antes de que el avión ya salga, viene una bandeja de esas de panadería enormes, ¿viste? Llena de lechón. Entonces, ¿qué creo que lo traía la Juventud Radical? Dice, esto es para nuestro candidato Alfonsín, para que pueda comer algo, porque no comió nada. Y los oficiales de la fuerza dicen, momentito, dice, nosotros esto lo tenemos que revisar, dice, porque acá puede haber algún artefacto explosivo. Así que traiga la bandeja para acá, vamos a revisarla. Yo creo que si la bandeja tenía 5 kilos de lechón, cuando subió el avión tenía 2. Hubo ahí así como un pequeño descuento de control, ¿viste? Pero recuerdo claramente esa situación. Bueno, ¿y te quedó por ahí un sinsabor de que no pudiste votar en el Sí, me 83, quedó un te quedó sinsabor, porque hubiera sido la primera posibilidad de poder votar y no pude.
Pero por el otro lado, en cierto sentido, lo viví de cerca, ¿sí? Porque nos tocó estar en ese momento, por la posición que yo estaba dentro de lo que era como soldado, acompañar al menos los cierres de campaña y poder vivir un poco, o sea, toda esa efervescencia política que en ese momento se vio en el país, porque no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de la apertura de lo que era el sistema democrático después de más de 7 años de un proceso de dictadura militar, sí, sin duda. ¿Tenés claro a quién hubiese votado? Sí, ¿Hubiese tenido la totalmente, oportunidad? sí. ¿Disciplina partidaria? Disciplina partidaria, indudablemente. Sí, Yo a sí, veces pienso que le hubiese votado al Bisonte. Al Bisonte. Sí. Era un candidato, sacó muy poco, vos Sí, fíjate. todos sacaron poco Mirá, al final porque después se algo, polarizó mucho. algo importante, la Unión Cívica Radical se llevó el 51,75% de los votos, muchísimo, o sea, 7.700.000 votos. El peronismo sacó apenas 6 millones de los votos, es decir, el 40,16%. O sea, casi 11 puntos de diferencia. Muchísimo. Y el PI, el Bisonte, viene en un tercer puesto, muy lejos, apenas con 2 millones. ¿Sí? Esas fueron. Y algo importante, el peronismo ganó en muchas provincias, pero que sumaban poca cantidad de caudal electoral. Por ejemplo, ganó en Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán. Ganó por muy poco en algunos casos, ¿sí? ¿En Santa Fe? Ganó en Santa Fe, pero en muy poco nivel. Mientras que obviamente Buenos Aires ganó en los grandes centros, el radicalismo ganó en los grandes centros. Y a partir de ahí, como decíamos antes, o sea, tenemos que las elecciones del 83 llevan a la primera investidura de la nación a Alfonsín, pero también tenemos nuevo gobernador, ¿sí? ¿Te acordás cómo se llama el gobernador? Sí, el José María Bernet, el Tati Bernet. El Tati, y el vice, Banrel. El vice... si no me equivoco, es Banrel me parece Banrel fue el vice de Reviglio. Ah, puede ser, tiene razón. Me parece que tiene razón, sí, señor. Vamos a hacer una fe de rata. Ganó Bernet. ¿Y la ciudad de Rosario? El intendente. El Vasco Sandizaga. El Vasco Sandizaga, radical, ¿sí? Que tuvo 2 intendencias importantes, ¿sí? Bastante conflictivas, que en un momento el Vasco Sandizaga dice, si gana Menem... Bien de Vasco. Ay, Dios santo. Si gana Menem, renuncio. Y así fue como en la segunda intendencia, en 1989, renuncia a la intendencia de Rosario. ¿Sí? O sea, ese fue el panorama y bueno, ahí obviamente terminó su carrera política. Yo creo que queda dolido él cuando pierde las internas del 87 con el Changuy Cáceres. Sí, queda muy dolido, pero obviamente el Vasco, bueno, tenía un perfil de político muy particular. Quizás hoy estaría bastante a tono, ¿no? Porque era una persona muy Vive el Vasco todavía, ¿no? Vive el Vasco, vive en Rosario. A ver, el Vasco, y hago un paréntesis, y esto me lo cuentan muchos amigos que son centralistas, cuando el Vasco asume como presidente de Rosario Central, los centralistas al día de hoy no le perdonan que durante su mandato Central se haya ido a la B. No se lo perdona. Y hasta el día de hoy el Vasco realmente es una persona ya entrada en años que sale muy poco a la calle. Porque los centralistas en eso son muy precisos. No le perdonan su mandato y que Central durante su mandato se haya ido. Yo lo abrazaría al Vasco. Pero bueno, eso saliendo de la política. Pero bueno, sí, así... Bueno, me encantó la columna de hoy, ¿eh? Sí. Después tendríamos que hablar otro día, bueno, cómo fue ese primer gobierno, Alfonsín, que fue también, muy conflictivo. Sí, que me quería quedar con algo puntual. Escúchame, vos sabés que estoy viendo acá el mapa electoral de ese momento. En Santa Fe, en las elecciones nacionales, ganó el radicalismo. No sé cómo habrá sido, si habrá habido que cortar boleta, si habrá habido dos listas distintas para votar, pero ganó el radicalismo. Señor. En Santa Fe ganó en presidenciales. Claro. En presidenciales. Claro. En presidenciales, Alfonsín gana Santa Fe. En gobernación gana el peronismo. Acordate, la gente grande que nos está viendo, eran esas boletas de ese papel tan manteca, sí. Largas, muy largas,
en donde vos tenías el primer corte que era para presidente, segundo corte gobernador, después venían legisladores. Y estaba la posibilidad de lo que era el corte de boleta. Que nadie cortaba. Nadie Muy poca gente cortaba, cortaba. muy poca gente cortaba, pero la posibilidad estaba. Yo que me ha tocado estar después del 83, ¿sí? En lo que serían las distintas elecciones, que todavía teníamos ese formato de sábana, ¿sí? Eran muy difíciles contar porque sí, estaba la posibilidad de cortar la boleta. Bueno, no sé si ya damos por finalizado esto. Yo me encontré hoy con una cuestión particular que vio que Facebook te dice los cumpleaños, ¿no?, de la gente. Sí. Y hay acá una hija de un militante radical de ese momento, muy, muy conocido de ese momento, no está más en el plano de los vivos, pero la hija nació un día después de que Alfonsín ganó las elecciones, me doy cuenta porque está cumpliendo 42 años hoy. No me diga. Así que me imagino qué feliz debe haber sido ese señor durante esos días, ¿no? Yo creo Con Alfonsín ganando las elecciones y al lunes siguiente naciendo su hija. Yo creo que al día siguiente de las elecciones, obviamente que fue una fiesta para todo lo que era el radicalismo, pero fue una fiesta para toda la República Argentina, porque era poder volver a recuperar, ¿sí?, nuestra Constitución, nuestros derechos constitucionales, nuestras garantías constitucionales, nuestra representación legítima en la política. Obviamente, y te decía después, el gobierno de Alfonsín se vio muy conflictuado por el panorama económico, que sería quizás tema para otro programa, ¿sí?, que realmente tuvo graves problemas económicos que no son muy distintos a algunas cosas a las que estamos viviendo hoy. Bueno, nos vamos a ir de este programa, de esta columna, para ser más precisos, como siempre, como yo elijo una canción para cerrar este segmento. Y ayer te contaba que hubo 2 discos de esos momentos históricos que para mí fueron interesantes. Uno es de Charly, ¿no? Click Modernos, que es una obra maestra de Charly, y otro que me parece que por ahí es menospreciado, si se quiere, porque es de una banda que por ahí era más de jolgorio, más de joda, pero que sin embargo detalla en esta canción que vamos a escuchar ahora y en todo el disco, el disco se llamó La Dicha en Movimiento, y es un disco de los Twists, y vamos a escuchar justamente a los Twists, porque me parece que tenemos que cerrar con ánimo festivo esta columna. Retrata con humor buena parte de lo que se vivía en ese momento. Así que me voy a quedar con los Twists. Te invito a que lo escuchemos al tema juntos, que no nos vayamos todavía, nos quedemos acá escuchándolo, con esta canción que se llama 25 Estrellas de Oro. Ba-dum-bum-bum.